Bienvenidos a todos los que están conectando, bienvenidos a todos los que están conectando. Primera de Samuel capítulo 26 y ese mensaje de hoy es el poder del perdón, ¿ok? El poder del perdón o el beneficio del perdón. Acompáñame en la lectura. Dice la palabra del Señor hoy en capítulo 26 de Primera de Samuel, en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo, y usted dice allá, amén. Vinieron los cifeos a Saúl de Gaba, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está en el oriente del desierto, junto al camino, y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. Vamos a leerlo por partes para que nos dé tiempo, no lo voy a leer todo, después lo continuamos leyendo. Aquí se presentan una situación que es muy común y en todos los seres humanos, no solamente en la gente de Dios, aunque es más atenuado en la gente de Dios, pero en la gente, en el mundo, pues se manifiestan lo que son los amigos, los enemigos y los amigos que se vuelven enemigos. Y bueno, se manifiesta un montón de sentimientos encontrados que no permite que un hombre o una persona, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría sean sinceros. Siempre va a estar por encima el interés, el orgullo, la vanagloria, la rabia, la ira, el enojo, el odio, el rencor. Todas estas cosas van a estar siempre presentes en todos los seres humanos porque somos una humanidad caída, pero muchos ya hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Así que aquí se está hablando primeramente para los que no conocen la historia y los que no conocen realmente lo que pasa en este momento histórico bíblico, es que había un rey que se llamaba Saúl. Saúl fue el primer rey que comenzó a gobernar, ¿cierto? En Israel. Antes eran los jueces. Y el pueblo no quería que se le diera a un rey. No quería, perdón, a que Dios lo siguiera gobernando, sino quería un rey. Así que el pueblo de Israel pidió un rey como las demás naciones. Entonces el primer error fue querer ser como las demás naciones. Y aquí vamos a comenzar a desbaratar un poquito o a desmenuzar esta palabra. Hoy en día hay muchas personas que quieren imitar al mundo. Siendo cristianos, quieren imitar al mundo, ¿cierto? Hoy se piensa que de pronto ser cristiano es un fanatismo, pero realmente no es un fanatismo. El verdadero cristiano no es un fanático, el verdadero cristiano es un fiel a lo que Dios pide. Mucha gente piensa que compartir con el mundo es normal, que hacer lo que el mundo hace es normal, que vivir y realmente la persona que vive como el mundo vive, diciendo que es cristiano, pues sencillamente está tibio. Y la persona dice que el tibio será expulsado, vomitado de la boca de Dios. Entonces, si usted lee la Biblia, no tiene que escuchar una prédica de un pastor, sino usted lea la Biblia, saque tiempo y lea la Biblia. Y se va a dar cuenta que Dios siempre está demandando santidad, separación del mundo. Lo hemos hablado este mes completo, Dios nos ha traído un mensaje de no juntarnos con los extranjeros, y ya sabe que los extranjeros no son los mexicanos, los italianos, los venezolanos, no. Juntarse con los extranjeros son las personas que no comparten nuestra misma fe, que no comparten nuestra misma fe. Y hay que saberlo interpretar porque mucha gente siempre busca una excusa. Entonces, que entonces no vamos a predicarle a otras personas de la palabra de Dios. Claro que hay que predicar, pero usted sabe a lo que yo me refiero porque usted ya conoce de Dios y sabe a lo que me estoy refiriendo. Hay mucha gente que quiere buscar siempre excusas para tratar de ponerle un ungüento a la palabra, y la palabra pues es amorosa, pero también es de disciplina. Así que ya él quería hacer lo mismo que el pueblo de Israel quería tener reyes como los otros pueblos de las naciones. Entonces nosotros estamos imitando siempre como cristianos del mundo, ¿cierto? Estamos pensando en el pecado, en la maldad, en la borrachera, en las parrandas, en todo eso, y seguimos adorando a Dios y pensamos que estamos bien, pensamos que Dios nos va a llevar al cielo de esa misma manera. Y el Señor dice que la amistad con el mundo, dice claramente, es totalmente enemistad contra Dios. ¿Ok? Entonces, el primer error ahí, entonces este hombre ya comenzó a actuar, y como fue el rey que pidió Israel, pues sencillamente no le tocó el rey escogido por Dios, sino el que el pueblo escogió. Y este rey salió malo, malo realmente, fue tan malo que en los primeros meses, o no alcanzó ni al primer año, dice que el Señor quitó su Santo Espíritu de la vida de Saúl y estaba atormentado por un demonio que no lo dejaba estar tranquilo. ¿Por qué? Porque quiso sencillamente tomar la atribución, llevar su vida ante Dios como él pensó que era la mejor manera. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros queremos llevar nuestra vida en el cristianismo como pensamos que es más agradable, como pensamos que es mejor. Y eso produce muchos problemas al final y al cabo. Hablamos también
la semana pasada, o antepasada, perdón, donde en el Salmo 78 nos decía claramente, el salmista dice, por poco resbalé, por poco caigo. Y cuando nos pusimos a analizar esa palabra, ¿por qué resbalé? ¿Por qué caía? Porque tuvo envidia de los malos que prosperan en su camino. Entonces, hablamos de esas personas que piensan, bueno, si es tan verdadero cristiano, ¿por qué su situación económica está mal? Si es verdadero cristiano, ¿por qué le pasa esto? ¿Por qué le pasa a otro? ¿Por qué yo estoy bien económicamente? Y decíamos claramente que el salmista decía, no, es que prospera en todos sus caminos, no busca de Dios como es, tiene un cristianismo a medias o ni siquiera es cristiano y multiplica y prospera y tiene por acá y tiene por allá y tiene por acá. Y le decía el Señor al salmista, y que cuando dijo el salmista, hasta que entré a tu templo y entendí que no era como yo veía las cosas, sino como decías. Y dice que Dios le dijo en el templo, no te preocupes que el fin de ellos va a ser perdición, porque piensan que al llevar una vida a medias, ser prosperado, estar agradando a Dios, pero realmente estar lejos de Dios. Entonces esas personas muchas veces malinterpretan la palabra y piensan que la persona que está pasando por una prueba económica o por una situación de enfermedad está mal delante de Dios, que su evangelio no sirve para nada, pero resulta que es que la palabra dice que nosotros tenemos que estar en la rueda del alfarero, tenemos que estar moldeados. Y no estamos hablando de un Dios que nos quiere tener golpeando, castigando porque no lo hace todos los días, sino sencillamente como seres humanos tenemos que ser moldeados todos los días porque todos estamos llenos de errores, no hay un ser humano perfecto. Así que este hombre se quiso pasar por encima, vivir una vida como pensó que la llevaba, y esto causó de que el Espíritu de Dios se alejara de él y entrara un demonio. Y esto causó de que este hombre, el rey David, perdón, el rey Saúl, siguiera al rey David porque sabía que ya había sido escogido por Dios porque no fue agradable ante los ojos de Dios. Y David sí fue agradable ante los ojos de Dios. Dice la palabra que aquí ya estaba persiguiéndolo, supone está David. La meta que tenía Saúl era de ir a matar al rey porque él quería ser el rey. Él no quería que el verdadero reinado de Dios prevaleciera, sino él quería que el reino carnal, el reino antagónico que tenía él, fuera el que prevaleciera, pero eso nunca va a pasar. A veces pensamos que el mal prevalece, que el mal paga, ¿cierto? Pero sencillamente es una mentira total, no paga. Amén. Y solamente el amor de Dios es el que nos recompensa. Entonces seguimos leyendo. David, por tanto, envió espías y supo que con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado y miró David al lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampando alrededor de él. Así que, ¿qué hizo David sabiamente? Dijo, vamos a explorar el terreno, vamos a ver a nuestros enemigos. Hay mucha gente que se duerme ante el enemigo. Hay mucha gente que piensa que el enemigo no tiene fuerza. Hay mucha gente que el enemigo piensa que sencillamente hay que ignorar las maquinaciones de Satanás, ¿cierto? Pero David, que era un hombre de Dios, sabía que él tenía que explorar el terreno y saber cómo poder llegar, ¿cierto? A el corazón del enemigo, cómo poder llegar a ese centro del enemigo. Y eso nos pasa a nosotros. Nosotros le hemos perdido, no es temor, nosotros no tenemos que tener ni temor a nadie, ni a Dios solo tenemos que tener temor de respeto, no de miedo, de temor, porque Él no castiga, y el miedo de temor, miedo, de terror, a Satanás no se lo podemos tener, porque nosotros somos más que victoriosos en Cristo Jesús, pero tampoco podemos ignorar sus maquinaciones, lo dice la palabra del Señor. Así que mucha gente ignora las maquinaciones de Satanás y sencillamente lo pasa por alto y no se da cuenta de la manera tan sutil que él trabaja. Así que David lo que hizo fue investigar qué pasaba con él y nosotros tenemos que investigar a través de la palabra del Señor hasta dónde llegan las maquinaciones del enemigo y cuáles son las cosas sutiles que él hace en otros que pensamos que no estamos desagradando a Dios. Y muchas veces nosotros queremos calmar nuestra conciencia y no pensamos en ella o las ignoramos para calmar nuestra conciencia delante de Dios, sabiendo en el fondo del corazón que estamos haciendo mal delante de Dios. Y eso es algo que realmente nos afecta y nos daña a nosotros grandemente. Así que David vino y fueron alrededor. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Sabia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. Y aquí vamos a ver las características de Abisai. Primero, David está siendo dirigido por Dios. Dijo, yo voy a descender al campamento de Saúl. Y preguntó, ¿quién va a ir conmigo? Muchas personas no son valientes. ¿Quién es el valiente del reino de los cielos? El valiente del reino de los cielos es el valiente, es el que arrebata el reino de los cielos,
pero el valiente es el que está dispuesto a entender cuáles son los retos que tenemos que enfrentar. No puede ser temeroso, no puede ser miedoso, no puede tener dolor o rabia en su corazón, tiene que ser un corazón sano completamente. Por eso estamos hablando del perdón. Si usted quiere ser un verdadero hijo de Dios, no puede seguir odiando, no puede seguir siendo rencor, no puede seguir maquinando, hablando de las cosas que no son. Sencillamente tiene que confiar en el poder de Dios y cumplir cada uno de los mandamientos de Dios. Ser valiente no es decir, yo me voy a enfrentar a Satanás y comienza a reprender, a hablar en lenguas y a darle bibliazos, como mucha gente hace, que piensa que con la Biblia le va a pegar al diablo, ¿cierto? Que es equivocado. Entonces, eso piensa que eso es poder y autoridad, pero el poder y la autoridad no radican en eso, ¿sí? El poder, el poder realmente, el ser valiente en Cristo Jesús es el que dice, acepto el reto, voy a perdonar, acepto el reto, voy a apartarme del mundo, acepto el reto, voy a vivir en santidad. Ese es el valiente, ese es el que Dios llama, ¿sí? No el que pelea en la calle, no el que tiene, que va al gimnasio y alza 500 kilos, no, ese no es el valiente, ¿sí? El valiente no es el que dice voy a caminar por medio de la oscuridad y a mí no me da miedo nada, eso no es un valiente. Valiente es la persona o el hombre o la mujer que sabe llorar, que sabe reconocer sus errores, que sabe que está equivocado, que no trata de excusarse con Dios por los males que comete, por los males que hace. Eso realmente es el verdadero valiente en Cristo. Así que él pidió cuántos valientes habían en ese momento y apareció un valiente, ¿cierto? Y ese valiente dijo que fue Ahimelech, Eteo, y se fueron. David pues y Abisaí fueron de noche al ejército. O sea, imagínense cuántos soldados tenía ahí, porque era el ejército de Israel. Y aquí Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento y su lanza clavada en la tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Así que tenía, en pocas palabras, un montón de guardaespaldas. Pero Dios puso sueños sobre ellos para que David, imagínense que David caminando en medio de todo el ejército para llegar al centro. O sea, el rey no dormía a la orilla del campamento, porque sería una presa fácil. El rey tenía que dormir en el centro del campamento, ¿cierto? Tenía que ver si invadían 20.000 soldados, pues tenían que dormir en medio de los 20.000 soldados, porque era muy difícil atravesar, caminar por encima de 20.000 personas dormidas. Pero Dios lo respaldó porque vio la decisión de David y porque Dios quería que él reconociera, que él llegara a ese lugar. Y dice que David cuando llegó, que Dios lo acompañó, por eso cuando somos valientes Dios nos acompaña. Ahí la única manera que nosotros tenemos un respaldo de parte de Dios, cuando tomamos decisiones en Dios, cuando tomamos la decisión de agradar a Dios. Y dice, entonces dijo Abisaí a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo clave en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. O sea, voy a tener un tino que lo voy a dejar que ni siquiera pueda patalear. Pocas palabras. Y mire, ese fue el valiente que acompañó a David. Entonces, hay muchos valientes dentro de la iglesia, muchos valientes, gracias a Dios, como lo pasó con David, pero había una diferencia entre estos dos valientes. David era un valiente con, ojo, con sabiduría y con temor de Dios. ¿Cierto? Y el otro hombre, Abisaí, era un hombre valiente, pero sin sabiduría. Era un hombre que era arriesgado, que iba a matar, que iba a destruir, a tomar venganza con sus propias manos. ¿Y qué era lo más normal? Si alguien me quiere matar, yo me tengo que defender. Eso es lo más normal. Pero es que eso es lo que nosotros queremos ver como cristianos. Nosotros queremos trasladar el mundo a la iglesia y es mentira. Nosotros debemos trasladar la iglesia al mundo. Sino muchas personas cristianas dicen, no, si me hizo daño me la tiene que pagar. Me la paga porque me la paga. Se gozan en el mal ajeno. Si piensan que esa persona es su enemigo, se gozan si está aguantando hambre o si está pasando alguna situación. Se gozan y sienten que es la justicia de Dios. Pero déjeme decirle que ese no es el amor de Dios, eso es no conocer a Dios. Así que, ¿qué pasa? Dice la palabra del Señor en ese momento que había un hombre valiente, un hombre con sabiduría, que era David, y un hombre valiente sin sabiduría. Entonces, dése cuenta que Dios está llamando hombres valientes, pero llenos de sabiduría y del temor de Dios. Y ve lo que dijo David cuando le respondió. Y David respondió a Abisaí, no le mates. Escuche esto, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Escuche esto. ¿A quién está llamando David ungido? ¿A un hombre perverso, a un hombre malvado,
a un hombre que se había tomado una atribución que no le pertenecía delante de Dios, que era hacer un sacrificio. En lugar del sacerdote lo hizo él, creyéndose que era más grande que el sacerdote. A un hombre que tenía ganas de asesinar a un inocente. Pero David respetó la posición que Dios le había entregado originalmente a Saúl, que a pesar de las pruebas, que a pesar de lo que le había hecho, David lo perdonaba, David lo amaba. De hecho, y usted, si usted es lector de la Biblia y si usted lee la palabra del Señor, David amaba a Saúl con todo su corazón. Y David amaba a Jonatán y David amaba a toda la familia de Saúl. Porque cuando llegaron unas personas diciendo mentiras que ellos habían acabado con el enemigo de David porque querían congraciarse con David, y David, mira, te hicimos un favor, matamos a Saúl, era mentira porque ellos se habían suicidado. ¿Qué pasó? Que David dijo, ah, sí, mandó a matar a ellos por haber tocado a los ungidos de Dios. Porque es que Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. David no tenía que vengarse de nadie. David no tenía que hacer nada porque el Señor lo iba a proteger siempre. Era una, imagínense, siendo David conforme al corazón de Dios, estaba siempre perseguido, se tenía que esconder, tenía que huir. Bueno, tantas cosas tenía que hacer David, ¿sí? Entonces tenemos que decir que por esa persecución y por eso que tenía, era un rey malo, era un cristiano malo porque tenía persecución. Y esa es la manera muchas veces de nosotros ver las cosas, que un cristiano que está sufriendo, un cristiano que está pasando por pruebas, es alguien malo, alguien que no está haciendo las cosas correctas. Tenemos que comenzar a cambiar nosotros realmente la visión, la manera de ver las cosas. Y en este momento, David estaba usando la sabiduría que venía de parte de Dios. Estaba viendo como un verdadero cristiano. Estaba viendo como un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto a perdonar. Y él le dijo claramente que él no podía tocar al ungido de Dios. Mire, no hubo ni siquiera, no lo juzgó. Él vio lo que Dios había hecho, que Dios era el que lo había separado. Y él no fue, porque la palabra dice que nosotros no somos dioses para estar juzgando. La palabra no nos manda a juzgar, sino a perdonar. Y es lo que hoy tristemente tiene engañar a las personas. Hoy en día hay familias, vecinos, corazones, hijos contra padres, llenos de rabia, llenos de odio, llenos de rencor en su corazón, sin saber por qué lo hacen. Y aunque tengan razón o no tengan razón, sencillamente ante Dios no deben hacer porque no son jueces. Y la palabra dice que con la vara que nosotros midamos, seremos juzgados, seremos medidos. Así que si nosotros nos convertimos en jueces, Dios se ha convertido en nuestro juez y no en nuestro abogado. Lo dice la palabra del Señor. Lo que yo siembre, eso voy a recoger. Si yo siembro maíz, yo no voy a recoger arroz. Lo que yo siembre, voy a recoger. Amén. Dios no nos mandó a ser jueces, nos mandó a ser sencillamente intercesores, a amar, a traer el amor de Dios a este mundo. Y dice la palabra, eh, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descienda en batalla, perezca. Guárdeme Jehová, extender mi mano contra el ungido de Jehová. Mire lo que dijo David. Vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, si no hace nada Dios contra él, o su día llegue para que muera, o desciende en batalla y perezca, guárdame Jehová, extender mi mano contra el ungido de Jehová. En qué pocas palabras él no dijo, ojalá no, la única manera es que ojalá lo maten en la guerra. Vamos a orar para que Jehová lo mate en la guerra. O vamos a orar para que se caiga y se mate. Él dijo, mire lo que dijo además, vive Jehová, que si Jehová no le hiriere, amén, gloria a Dios porque Dios es misericordioso. Si no le hiere, que no le hiera. Muchas veces nosotros decimos, yo no le guardo rencor, pero ojalá lo mate Dios. Ojalá le caiga un cáncer. Ojalá se muera. Ojalá esté en la pobreza. Ojalá le pase esto. Ojalá le suceda eso, ¿cierto? Estamos volviendo a los jueces y aquí le dice, mire lo que está diciendo David. Si Jehová no le hiere, pues amén, porque el Dios es misericordioso. O si su día llegue para que muera y Dios lo decidió así, pues que lo decidió Dios, no yo. No, no voy ahora para que se muera en eso, ¿cierto? Dice la palabra, ¿sí? Dice, o descienda en batalla y perezca, tampoco voy a orar por eso, pero si le llega a pasar eso fue porque a Dios así lo permitió Dios. Dice, guárdeme Jehová, mire lo que dice, yo quiero que ustedes aprendan el poder del perdón y el amor. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y volvemos a preguntar, nosotros viendo la historia de quién era Saúl,
humanamente podemos decir, en este momento diríamos que realmente era una persona ungida de Jehová. Según su comportamiento, según su manera de actuar, según lo que él hacía, ¿era un hombre de Dios? No, definitivamente no era. ¿Sabe qué podríamos decir? Que era el hijo del diablo. Tenía un demonio, quería matar, quería asesinar, no le importaba acabar con su propia familia. Y David dijo, ese fue el que Dios escogió al principio y el que ungió. Y hasta que Dios no quite esa unción de su vida, tenemos que seguir respetándolos y tenemos que ir amándolos. ¿Será que tenemos que aprender algo? ¿Será que como cristianos David estaba loco? David estaba loco para el cristino, pero para el cristiano, Pablo lo dijo, que nosotros tenemos que perdonar y amar. Pablo dijo que nos tenemos que gozar en todo. Así que realmente nosotros no somos quien para juzgar a nadie porque sea malo, porque sea mentiroso, porque sea egoísta, porque sea esto, lo otro. El que separó Dios. Y podemos decir, no, es que Dios entonces no sabe nada porque se equivocó con este hombre. Totalmente equivocado porque es un mentiroso, porque es un grosero, porque no. No, sencillamente Dios los cogió y tenemos que respetar los designios de Dios. Mira lo que a mí me gusta esta parte porque dice, guárdeme, otra vez dice, Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y mucha gente dice, ja, ese que dice que cristiano, ja, ese dice que pastor, ese, y así pasa muchas veces en la iglesia. Hoy compartía con una familia que tenemos acá, que nos está visitando, ¿no? Mis primos, y compartíamos y decíamos eso, que tristemente en la vida cristiana, las personas que más se ayudan son las que primero dan la puñalada por la espalda. Y es triste, ya ha pasado por 30 años. Pero si uno no tuviera el perdón y el amor de Dios en el corazón, pues sencillamente se hubiera retirado el pastorado. ¿Para qué uno pastorea? ¿Para qué uno ayuda a las personas y entre más las ayuda uno son más desleales? No vale la pena seguir. No, 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 no. Nosotros no tenemos que ver eso, nosotros tenemos que ignorar eso y sentir paz en nuestro corazón, porque si uno no sintiera paz en el corazón a medida que va pasando los años, yo llevo 36 años pastoreando. Y si uno no perdonara realmente, pues tener un acúmulo de 36 años de traiciones y hoy habría un pastor amargado, con ira, con rabia y predicaría, ojalá Dios destruya a los malos, a los hipócritas, a los traicioneros, que los mate. Esa sería mi predicación. Pero estamos predicando la palabra de Dios y hay que ponerla por obra. No debemos sentir rabia contra nadie. Tenemos que honrar si es un pastor y el pastor es un pastor mentiroso, un pastor ladrón, un pastor, hay que honrarlo. No creer las mentiras que dice, porque eso lo juzgará Dios. Tenemos que tener sabiduría, pero no podemos juzgarlo ni condenarlo. Si hay una persona, un familiar, alguien que ha sido deshonesto, hay que perdonarlo porque es que es el único juez, es Dios. Y dice la palabra del Señor. Entonces, dijo, guárdame Jehová en mi mano del ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua que había en la cabecera de Saúl y se fueron y no hubo nadie que viese ni entendiese ni velase, pues todos dormían porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre él. ¿Se da cuenta? Dios durmió al campamento para ver también el corazón de David. ¿Qué iba a hacer? ¿Cierto? Y Dios quiere saber y Dios quiere mirar siempre lo que nosotros vamos a hacer. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos de David, a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David. Escucha esto, ya se puso, apenas se pasó, comenzó a gritar para despertarlos. Y Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que grites al rey? Dijo David, Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? Porque pues no has guardado el rey tu señor, porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Así que le dijo, mira, tú te dormiste, no cumpliste con tus funciones, no venías a dormir, a cuidar al rey. Uno del pueblo entró a matar al rey. Esto que has hecho no está bien, vive Jehová, que sois dignos de muerte porque no habéis guardado a vuestro Señor, el ungido de Jehová. Mira cómo lo sigue llamando. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera.
Y conoció Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió, mi voz es rey mío, Señor. Se ve el respeto que le tenía, a pesar de que lo buscaba para matarlo, le tenía rey mío, Señor. Y dijo, ¿por qué me persigue así mi Señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? David estaba consciente que no había hecho ningún mal, sin embargo, y tenía, si no había hecho, si hubiera hecho algo mal, se lo merecía, pero no había hecho nada malo. Y aún hubiera hecho algo malo, él no podía tomar carta en el asunto. Luego, pues que el rey, mi señor, oiga ahora mis palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Y finalmente dice que Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás entonces. David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. ¿Sabe qué causó la acción de David en Saúl? No causó rabia, ni ira, ni enojo. Por el contrario, en la muestra de amor ablandaba a Saúl, aunque su corazón estaba tomado por el enemigo. Él lo hacía reaccionar y hacía ver que realmente él era un rey verdadero porque nunca se atrevió a tomar el juicio en sus manos. ¿Y sabe qué profirió Saúl sobre David? No profirió maldiciones. Saúl como rey y como todavía como ungido, como decía David, de Dios, lo que hacía cada vez que él hizo, porque fue 3 ocasiones que tuvo la oportunidad de matarlo, las 3 ocasiones, Saúl, por el resultado de su amor, ¿sabe lo que hizo? Produjo en Saúl que él enviara bendiciones a la vida de Saúl. Pero cuando nosotros formamos una guerra contra nuestros enemigos y cuando le hacemos la guerra y cuando nos vengamos y cuando comenzamos a desearle el mal, nosotros producimos en ellos que nos maldigan, que nos deseen mal, que quieran que ojalá nos muramos, que ojalá porque ellos son, si no conocen a Dios, si nosotros conociendo a Dios muchas veces tomamos venganza. ¿Cómo saber que no conoce a Dios? Y muchas veces esas maldiciones llegan a la vida de las personas que no están obrando de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice, tú no estás actuando conforme a la voluntad de Dios y sencillamente esas cosas te van a llegar a tu vida porque no estás actuando como un hijo de Dios. ¿Por qué David no pudo ser asesinado nunca? Porque sencillamente Dios lo permitió porque fue un hombre recto e íntegro delante de la presencia del Señor. 2 hombres fueron valientes, uno con sabiduría y otro sin sabiduría. Un hombre que había perdonado, un hombre que no toma venganza por sí mismo, un hombre que quería ser próspero y quería ser un buen rey. ¿Tú quieres ser un buen rey, un buen cristiano, el rey de tu casa? ¿Tú quieres ser un buen cristiano? Perdona y enseña a tu familia a perdonar. No causes división, no causes rabia, no causes ira, no causes enojo. No alimentes el fuego de la venganza. Por el contrario, sálvate. Mira, yo siempre he dicho una cosa y lo digo, lo he dicho públicamente, ni mi mamá, ni mi esposa son tan importantes para mí para yo llegar a perder mi salvación. ¿Qué significa esto? Que si yo le tuviera rabia a mi mamá o a mi esposa por algo que me hizo, los que me hicieron algo y no se arrepintieron, se van a perder. Y yo me voy a perder por tenerle rabia, ira y enojo. Así que yo en mi corazón entendí algo muy importante, que yo no voy a guardar rabia, ni ira, ni enojo contra nadie, porque sencillamente yo no voy a perder mi salvación, porque mi salvación es muy importante y muy valiosa, y lo voy a hacer. Enseña a tu familia lo mismo. Sepárate también del pecado, del mundo, de la maldad. No permitas que nadie ni nadie esté jugando al cristiano, sino que sean cristianos íntegros de corazón. Eso es lo que Dios está buscando. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y si tú estás pasando una prueba, recuerda el mensaje hace 15 días. Sí, los cristianos van a ser prosperados al montón. Es más, los ateos crecen, tienen mucha economía. Los que hacen la maldad, y si tú estás haciendo la voluntad de Dios, y como decía el Salmo 73 de la vez pasada, si tú estás envidiando y anhelando y diciendo, ¿por qué si yo hago el bien, si yo oro, yo clamo, me va tan mal? Entiende que estamos siendo procesados para ser pulidos y para poder llegar a la presencia del Señor. No es que estamos hablando de votos de pobreza, no estamos hablando de votos de miseria, porque no es eso. Estamos hablando sencillamente que para poder llegar a ser prosperados, tenemos que poder no amar el dinero primero, sino amar a Dios sobre todas las cosas, para que después podamos ser prosperados.
Y si no prosperas es porque sencillamente Dios quiere que ese ejemplo, el mismo Jesús, lo habíamos hablado, Jesús no tuvo dónde poner, él podía tener todas las riquezas del mundo, no tuvo dónde poner su cabeza. Los apóstoles que predican la palabra del Señor nunca tuvieron propiedades, nunca tuvieron casas, bebían de lo que las personas les daban. Y cuando Jesús los llamó, le dijo, no lleven doble calzado ni doble sandalia, se lo dijo. Él dijo, lleven que yo los voy a mantener en el camino. Eso fue lo que él dijo. Así que no actúes de ninguna manera, ni egoístamente, ni pienses que el que está bien delante de Dios, o el que está mal delante de Dios. Cambia tu visión espiritual, perdona y transforma tu vida. Y sé un valiente, pero sabio, no un valiente necio. Amén. Si el Señor ha hablado a tu vida hoy, ya para terminar, si hay alguna persona que se conecta hoy por primera vez en esta transmisión de hoy, y alguien que se conecta por primera vez y quiere que su corazón sea sano y quiere ser libre de toda cadena de esclavitud del odio, del rencor, de la rabia, sencillamente escribe la palabra yo. Escribe la palabra yo en este momento para hacer una oración especial por ti, porque es tu primera vez, queremos hacer una oración especial por ti. Si hoy no hay ninguna persona que se conecte por primera vez, pero sé que mis hermanos van a compartir este mensaje, lo van a mandar en la noche a otros familiares, amigos. Si hay alguien que nos está viendo este mensaje, lo va a ver esta noche, mañana, en 15 días, en un mes, y es su primera vez que está viendo este mensaje, quiero hacer una invitación especial y decirle, necesitamos a Dios en nuestro corazón. Y mucha gente dice, yo tengo a Dios en mi corazón, pero no de la manera que Dios quiere. Y hoy, la manera bíblica es a través de una oración. Así que yo te invito hoy con tus ojos cerrados, que tú repites esta oración conmigo de 15 segundos que va a traer salvación a tu vida. Cierra tus ojos y repite conmigo. Señor Jesús, en esta hora entiendo lo que significa aceptarte como el Salvador de mi vida. Por eso hoy, por mi propia voluntad, abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres y te quedes conmigo hasta que tú vengas. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te necesito. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración hoy por primera vez, bienvenido a la casa del Señor, bienvenido al pueblo de Dios. Si quieres congregarte con nosotros virtualmente, lo puedes hacer. Así que bienvenido. Nos puedes comunicar por el Messenger, por el interno. Amén. Nosotros tenemos programas de consejería, oración, tenemos muchas cosas para dar. Son totalmente gratuitas, no cobramos por nada, no cobramos ningún curso, no cobramos nada, totalmente gratuito. El Señor nos dio por gracia, de gracia vamos a dar lo que nos recibimos de parte de Dios. Así que bienvenidos, bienvenidos a la casa del Señor. Voy a hacer una oración por las personas que ya conocen de Dios y que sienten que Dios les habló hoy y que sienten la importancia de perdonar. Amén. Así que oremos, por favor. Padre amado misericordioso, venimos una vez más delante de tu presencia, Dios, para alabar y glorificar tu nombre. Padre, te damos gracias en este día, porque en esta mañana nos has hablado, Señor, acerca de la importancia y del beneficio del perdón. Yo te pido hoy, Espíritu Santo de Dios, que seas obrando y actuando en este día, Padre, conforme a tu voluntad, y que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra tuya, Dios. Sana nuestros corazones en el nombre de Jesucristo. Si hay odio, rencor, rabia, ira, enojo contra alguien que nos ha hecho cosas graves, las más graves del mundo, Señor. No hay excusa, Señor. Tú sanas el corazón cuando nosotros comenzamos a perdonar, cuando damos el primer paso de perdón. Y hay muchas enfermedades hoy que son producidas por la rabia, por la ira, por el enojo, por la sed de venganza. Hoy pedimos perdón y nos ponemos en paz contigo, Señor, para que hoy seamos liberados de toda enfermedad que ha sido causada por la ira, la rabia y el enojo, de toda enfermedad espiritual, de toda enfermedad mental, de todo lo que produce esto en nuestras vidas, Señor. Y hoy declaramos libertad sobre el pueblo de Cristo, Señor. Bendecimos la iglesia, las familias que están aquí reunidas. Bendecimos a los hermanos que van a cambiar, Señor, y van a transformar sus vidas, Señor, y que van a compartir este mensaje para que también muchas personas que están pasando por la misma prueba, Señor, puedan escuchar este mensaje y buscar el perdón tuyo, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu nombre y te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Oramos por las personas que están de cumpleaños, por las personas que están enfermas, por las personas que están debilitadas, cansadas, para que tú las bendigas y las guardes en el nombre de tu Hijo Jesucristo y que todo lo que hagamos siempre sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Te lo pedimos todo en tu nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios me los bendiga grandemente. Gracias por haber estado compartiendo la palabra del Señor. Compartan el mensaje, no se les olvide, por favor,
a dar el like apenas nos desconectemos, necesitamos los 50 likes para que sea compartido este mensaje a través de Instagram, para que le den ellos promoción, para que otras personas vengan a Cristo. Así que le damos gracias al Señor, que Dios los bendiga. Mañana nos reunimos otra vez a las 5 de la mañana en la oración matutina, 5 de la mañana oración matutina, y mañana retomamos otra vez el club de lectura bíblica a las 6 de la mañana. Un abrazo muy grande para todos, que Dios los bendiga y que pasen una feliz tarde. Bendiciones para todos.